La intención de esta tarde, como dijimos el martes, es aclarar por medio de la escritura al que pueda estar confundido respecto a los textos que los que quieren contradecir la doctrina que se predica en esta iglesia desde las redes sociales intentan hacerlo con textos descontextualizados, incluso a gente entre nosotros que tiene familia, algunos de ellos pastores, en sus estados digo de WhatsApp, yo es que no lo miro, pero me lo enseñan, intentando pues contradecir, y gloria a Dios que nos contradijeran y fuera verdad, hermanos, de verdad que sería precioso, repito, y lo repito por enésima vez, si alguien tiene luz para contradecir bíblicamente, por favor que venga a la iglesia del camino y lo haga, porque no nos es agradable el quitarnos todas estas cosas, no nos es agradable el estarnos de cosas que nos agradan y nos gustan. A nadie le gusta, a nadie, como es un dicho castellano, a nadie le amarga un dulce, ¿verdad? Pero lo vemos en la palabra y nos vemos obligados a hacerlo. Antes de empezar, seguiré, por causa también de gente que dice que me meto con ellos porque digo que es una catástrofe cerrar las iglesias. Lo seguiré diciendo, estoy realmente entristecido y no entiendo cómo alguien, siendo cristiano y teniendo una Biblia en casa, puede no darle importancia, sino más incluso avalar el cierre de las iglesias cuando el gobierno lo permite. No lo podré entender en la vida. Y digo más, luego, cuando vuelvan y tengan el éxito que tienen en su iglesia muerta, pensarán que no han hecho daño al Señor. Y el Señor pasarán los años y seguirá señalando ese pecado, porque las llaves de la puerta de la iglesia no las tenemos los hombres, hermanos. Las llaves de la puerta de la iglesia las tiene Dios. Y hay un texto para hablar de esto que quiero citar. Mateo 21:13 dice, bueno, leo el 12 también. Y entró Jesús en el templo, la casa del Señor de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, y atención, mas vosotros la habéis hecho. Y no digo lo que sigue. Y cuando hablo de iglesias muertas, evidentemente no todo el mundo, seguro que por recomendación o por imposición habrá hermanos prudentes que hayan decidido no abrir por motivos bíblicos. Todos los que tengan un motivo bíblico, adelante. Pero quien al miedo le llame prudencia, será juzgado por Dios. Repito, mi casa, dice la palabra del Señor, y el mismo Jesús lo dijo, será llamada casa de oración. Mas vosotros la habéis hecho. Los hombres la han hecho. Dios hizo una cosa y los hombres la transformaron en otra. A todos estos que a la prudencia o que al miedo le llaman prudencia, tenemos que ser prudentes. Les recuerdo que no son prudentes para ir a comprar al supermercado y que no son prudentes para no ir al hospital cuando se sienten mal y que no son prudentes para ir al coche y ganar dinero, porque ir al supermercado, ir al hospital, ir a ganar dinero, para ellos es indispensable, pero que la casa de Dios esté abierta, no. Para ellos juntarse con gente en un supermercado, no puedo hacer nada, tengo que hacerlo. Pero juntarse con gente con las medidas sanitarias estrictas que están mandando hacer y que estamos cumpliendo, juntarse con gente en una iglesia, eso es optativo. No, hermanos. Lo primero, lo indispensable para un cristiano es la palabra de Dios, es la casa de Dios, es la reunión. No dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre y no me vengáis con el rollo de que lo virtual
es algo que ha puesto Dios como sustituto a la casa de Dios. Eso no existe. Es mentira, no es para nada. Es un parche que nos ha servido durante un tiempo, pero la casa de Dios, el hospital del alma, no puede estar cerrada. Repito, a todos aquellos que tengan motivos bíblicos, adelante. A los que han disfrazado el miedo de prudencia, Dios los juzgará. Dicho esto, quisiera empezar a hablar acerca de lo que contradicen estos hombres o mujeres, o incluso quizás hermanos que estén confundidos y que quizás puedan confundir a alguien. El hermano Pepe tenía una pregunta, ¿me la puedes hacer? Sí, cuando la palabra en Gálatas dice, vosotros corríais bien, que nos estorbó, que nos desfigó, que nos distrayó del camino que escogisteis, de la verdad, que sobre estas almas, para decirlo de alguna manera, previamente conocieron la verdad, fueron perdonados, arrepentidos, regenerados con la obra del Espíritu Santo. ¿Qué pasa? Interpreto en la pregunta el que, como en esta iglesia se considera una iglesia que cree en la elección de Dios y en la predestinación, cree que cuando Dios salva lo hace para siempre. Interpreto que el texto en que Pablo dice de la gracia habéis caído los que por la ley os justificáis, está diciendo de que eran salvos, han dejado de ser salvos. ¿Es esta la pregunta? Bien, pues en la iglesia creemos evidentemente que la Biblia habla por sí sola y ese texto evidentemente tiene una interpretación literal. Pablo está exhortando a la iglesia de Galacia que todos aquellos que por la ley se justifiquen, por definición, están siendo desjustificados por el sacrificio del Cordero, que es la única forma de ser justificado por el Padre. Esto no significa de que la exhortación de Pablo no haya hecho mella y algunos de aquellos que hayan sido judaizados y hayan caído en ese error y en ese pecado, vengan al arrepentimiento y puedan decir, he hecho vano el sacrificio de Cristo por la exhortación del pastor y tengo que arrepentirme de esto. Estas personas no fueron salvas, han dejado de serlo y ahora vuelven a serlo. Estas personas han cometido un error en la salvación. ¿Me he explicado? Han cometido un error en la salvación, evidentemente. Y la respuesta es que a los salvos Jesús nunca les deja, y no les deja nunca caer de la gracia para siempre. Pueden errar, pueden deslizarse, pueden desviarse, pero la gracia de Cristo los llamará para certificar su salvación. ¿Y en qué te basas, hermano, para decir esto? Me baso en Juan 10, cuando la palabra del Señor dice así. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. 10:27, y me siguen. Y ahora dice una palabra el Señor que nos tiene que hacer pensar. Dice, y yo les doy vida, ¿qué? ¿Podéis decirlo otra vez? ¿Vida? ¿Qué significa eterna? Que es para siempre. ¿Puede algo eterno dejar de ser? Lo voy a repetir. ¿Puede algo eterno dejar de ser? Luego, ¿qué da el Señor Jesús a aquellas ovejas que le siguen, que son suyas? Vida eterna. No puede dejar de ser. ¿Cuándo empieza la vida eterna, hermanos? Cuando le siguen. La vida eterna no empieza cuando mueres. La vida eterna empieza aquí y ahora. Entonces, lo que dice el Señor es que la vida que Él da no es interrumpida. La vida que Él da es eterna. ¿Y por qué no se puede interrumpir por un pecado que haga? Lo dice en el siguiente texto. Y yo les doy vida eterna, y dice, y no perecerán jamás.
¿Creéis las palabras de Jesucristo? No perecerán jamás. ¿Tienen peso estas palabras? ¿Puede alguien estar en Cristo, perecer, volver a estar en Cristo, volver a perecer y perderse? No existe tal cosa en la palabra del Señor. En la palabra del Señor, y atención a esto, los hombres perdemos la salvación. Y ahora dice, está contradiciendo lo que está diciendo. No. Los hombres constantemente perdemos la salvación, pero hay un problema o una bendición. Cristo jamás pierde a los salvos. Lo voy a repetir. Yo constantemente la pierdo, porque por un pecado la perdería. Ni un hombre con un pecado no puede entrar en el cielo. Constantemente pierdo la salvación, pero hay una bendición. Aunque usted y yo la perdemos, Cristo no pierde a los salvos. Y lo dice aquí, nadie las arrebatará de mi mano. Y cuando dice mano, hermanos, hay una bendición también. Porque mirar, esto es mi mano y de la mano se puede caer. De la mano de la gracia de Dios se puede caer. De la gracia habéis caído los que os justificáis por la ley. Pero la palabra mano no es mano, es puño. Y del puño nadie sale. Yo sé que esto nos alegra porque vosotros pasáis del tema, pero a mí esto me provoca una esperanza impresionante, porque yo, hermanos, cada día perdería la salvación, pero Cristo nunca me pierde a mí. En otras palabras, que dijo un pastor, dijo, no estoy tan seguro de mi salvación como estoy totalmente seguro de mi Salvador. Aleluya. A Él la gloria, a Él la honra y a Él la alabanza. Y con otro texto creo que terminaremos. Este texto, hermanos, me ha llevado al estudio y es brutal, ¿vale? Un texto muy tocado, pero que si se dice correctamente es alucinante. 24:13 de Mateo. ¿Lo tenéis que poner? Va, aquí está. Mas el que persevere hasta el fin, ¿podéis leerlo? ¿Qué dice? Hay un problema en este texto. El problema es que parece que el Señor diga que el que persevere hasta el fin será salvo cuando haya perseverado en el futuro. Lo que pasa que el problema es que en el interlineal, y para los que no sepan, el interlineal es el texto griego palabra por palabra traducida. A veces es muy importante tener estas herramientas bíblicas porque te aclaran mucho la palabra de Dios. Repito, lo que parece que diga es que el que persevere hasta el fin, al final de la carrera, este será salvo. ¿Por qué? Porque hay un verbo que no está en el interlineal, que no está en griego. El verbo será. Esa palabra no está. Si ustedes miran en la interlineal 1960 con referencias Strong, esa palabra será, ese verbo no está. Entonces lo que vendría a decir es así, el que persevere hasta el fin, este es el salvo. ¿Cómo cambia, eh? Es decir, la evidencia de la salvación no es que caiga, es que persevere hasta el fin. Este no será en futuro, este es en presente. ¡Wow, hermano! Es alucinante, es impresionante. ¿Cómo puede ser? Lo voy a repetir. El verbo será, no está. Es el que persevere hasta el fin, este salvo. Salvo. En el presente. La evidencia de la salvación es que perseverarán hasta el fin. ¿Y por qué perseverarán hasta el fin? ¿Alguien me lo puede decir? Porque nadie los va a arrebatar de su mano. Porque no procede de nosotros, sino de Él. ¿Y saben por qué yo creo tanto esta doctrina y me aferro a ella? Porque la otra doctrina entrona al hombre.
Usted es el que decide. Si se fijan ustedes, y bueno, estamos divagando y estos cultos son para esto, ¿no? Si se fijan ustedes, la modernidad y la sociedad actual va hacia una mentira que pretenden hacer verdad. El hombre decide. Hay tratamientos para decidir si la criatura será varón o hembra. Porque el hombre quiere decidir. Hay tratamientos para decidir 1000 cosas. Incluso hoy se puede decidir qué poner en tu DNI si eres hombre o mujer. Y si eres, no sabes el qué. Se puede poner, no sé lo que soy. Se puede decidir. Porque la sociedad va hacia la decisión. Y eso entrona al hombre. Y el evangelio de hoy día entrona al hombre. El hombre decide si es salvo o no. No, hermanos, el hombre no decide. El hombre responde a la decisión de Dios. ¿Y esto significa que Dios es tirano? No, al contrario, Dios es bueno. ¿Por qué? Porque no es que Dios condene, es que el hombre está condenado. Lo voy a repetir. No es que Dios, a estos los condeno y a estos los salvo. No, no, no. Es que todos ustedes están condenados y Dios de su misericordia nos salva. Eso es ser bueno. Eso es ser bueno. Luego, repito, yo me aferro a esta doctrina, a esta manera de ver la Escritura, porque lo otro entrona el hombre lo decide todo. Y esta doctrina, esta manera de ver la Escritura, usted puede pensar lo que quiera, para mí esto no trasciende más que en una esperanza en el corazón del cristiano que le ayuda a mantenerse en santidad. Esa esperanza crece y crece mediante esta manera de ver la Escritura. Y de eso se trata, ¿no? De que usted sepa de que el Señor es el que está en el trono y no usted. Y qué bonito es cuando usted se arrepiente, que sabe usted que no ha sido su esfuerzo, sino que ha sido el Señor que ha permitido que usted se arrepienta, porque a los que quiere endurece. Y aunque Esaú la procuró con lágrimas, escrito está, no lo perdonó. Y el Dios de la Biblia endurece el corazón de Faraón. Y el Dios de la Biblia envía un espíritu de error para que aquellos no crean. Este es el Dios de la Biblia. El Dios de los arminianos no todo lo hace el hombre. El hombre hace, deshace, pone, dispone, y Dios va así, ahora con este hago esto porque ha hecho esto, con este haré... No, hermanos, esto no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. Pero bueno, usted crea lo que espero y con toda delicadeza, admiración, sin querer que esto sea una crítica, ni una guerra, ni un debate. Un debate, si es un debate bíblico, gloria a Dios, que no sea un debate carnal, yo sé más que tú, nosotros somos santos y tú no. No, para nada, hermanos. Somos pecadores todos y queremos leer la Escritura y aprender, es lo que deseamos. Pues creo que la hemos contestado. Sí. Una pregunta. ¿Estás diciendo que este verso será machismo? No. La pregunta es, si no existe, ¿cómo es que sabemos? Porque el traductor interpretó el verbo de antes, persevere, como una acción que tiene que llegar al futuro. ¿Me explico? El traductor, Casidoro de Reina, Cipriano de Valera, interpretaron persevere como una acción, y no está mal, que tiene que llegar al futuro. La verdad es que ese verbo no cambia la historia. Pero el saber que en el interlineal no está, dices, caramba, es importante para descifrar e interpretar el que persevere hasta el fin. Este es salvo. Él será. Gloria a Dios. Vamos al lío. El otro día un hermano vino en la hora de mi ejercicio a estar conmigo y a hablar un rato y yo tuve que estar escuchándole y escuchándole a mí mientras sudaba.
Y me hizo algunas preguntas que quizás puedan confundir, de que algunos hombres ponen en los estados para intentar contradecir o querer contradecir lo que estamos hablando quizás estos días. Uno de los textos que puso para contradecir, de hecho, al final de lo que decía que se levanten Pablos para contradecir a los judaizantes. Gloria a Dios, que se levanten todos, por favor. Sobre todo Pablo, un Pablo. Es Mateo 15:11. Vamos a Mateo 15:11. Nosotros leemos los textos que ponen, espero que ellos lean los que nosotros ponemos. Supongo que este texto quería contradecir a lo que hacemos referencia nosotros en cuanto a que está prohibido comer sangre, porque en esta iglesia creemos que podemos comer cerdo, podemos comer marisco, podemos comer carne, no hay ninguna restricción alimenticia, salvo la sangre, por cuanto para Dios no es un alimento, sino que es algo muy importante que hemos estado viendo y vamos a seguir viendo, ¿de acuerdo? Y también incluso creo que quizás esté referido también a lo que hablamos muchas veces acerca de la contaminación de lo sacrificado a los ídolos. También este texto quizás intuyo que puede hacer referencia a eso. Fijaros, se tiene que ser torpe para decir este texto y no haber leído los anteriores, viendo que no está absolutamente hablando de comida, sino que está hablando de otra cosa. El texto dice: no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. Esto es lo que dice Jesucristo, pero ¿de qué está hablando? Si leemos el 15, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o a madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. El conflicto es que los fariseos acusaban a Jesús de no guardar ¿el qué? No, ¿el qué? Lo acabamos de leer. La tradición de los ancianos. Repetimos. Acusaban a Jesús y a sus discípulos de no guardar ¿el qué? La tradición de los ancianos. ¿Es la tradición de los ancianos un mandamiento? No. Por eso Jesús no lo guardaba, porque no es un mandamiento, es tradición de los ancianos. Luego el Señor le responde, ¿con qué le responde el Señor? Vosotros sois los que quebrantáis no una tradición, sino un mandamiento. Y entonces responde en el verso 7 así: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres, tradiciones de los ancianos que no son mandamientos de Dios. No están escritos en la palabra, escritos en el Talmud están, en la Mishnah, en sus tradiciones, pero no en la palabra de Dios. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended, no lo que entra en la boca es lo que contamina al hombre, porque no se lavaban las manos según la tradición de los ancianos. Y los ancianos decían: ¿puede haber algo contaminado que os contamine? Está hablando de esto, no de alimentos. Está hablando de no lavarse las manos, no está hablando de alimentos. Hay que ser torpe para decir este texto y descontextualizarlo de esta manera, sino lo que sale de la boca del hombre es lo que contamina al hombre. Está diciendo las palabras, fijaros que directamente señala la tradición de los ancianos. La tradición nos ha contaminado porque son palabras que salen de la boca del hombre. ¿Queda claro este texto?
que no está hablando de alimentos. Jesús no está hablando que el judío puede comer cerdo. Jesús no está hablando que el judío puede comer marisco. Y Jesús no está hablando, evidentemente, que se pueden comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y mucho menos que se pueda comer sangre. No está hablando para nada de esto. Está hablando de la tradición de los ancianos. ¿Y por qué no está hablando de que los judíos pueden comer cerdo, comer marisco? ¿Por qué no habla de eso? ¿Por qué no habla de que se puede comer de los sacrificados a los ídolos o que se puede comer sangre? ¿Por qué no habla de eso? Lo acabamos de decir. Porque tales cosas son mandamientos. No son tradiciones de hombres, son mandamientos que están en la palabra de Dios. ¿Lo creéis? ¿Lo creéis? ¿Sí? Yo es que incluso haría algo, que subierais vosotros y lo explicarais. Tendríais que saber explicarlo. Tendríais que tener los textos. ¿Por qué no se puede comer sangre? Lo prohíbe literalmente la palabra del Señor en el capítulo 15 de Hechos, verso 20 en adelante. Lo siguen diciendo los discípulos que les ha parecido bien a ellos y al Espíritu Santo, pero no solo sangre, ahogado, ni fornicación, ni idolatría. Porque nos quedamos con la sangre, que es lo fácil. Bueno, no comemos morcillas, pero ¿y la fornicación, la idolatría y el ahogado? El ahogado no podemos saberlo porque vamos a la carnicería y no sabemos cómo ha sido matado el animal. Ahora hablaremos de esto. Pero si sabemos que el animal ha sido ahogado, no podemos comerlo. Porque Dios le ofende que aun los animales para comer sufran. Así es el Dios de la Biblia. Al Dios de la Biblia le ofende que a los animales, aun esos que son para comer, sufran. No puede aguantarlo Dios. Prohíbe comer a un animal que ha sufrido. Y de esa manera provoca de que no se maten animales que sufran. Cuida de su creación. Ese es el Dios de la Biblia, que cuida de su creación. No se puede comer sangre. ¿Por qué? ¿Es un mandamiento a Israel? Responded, por favor. ¿Es un mandamiento a Israel? Sí, pero antes de Israel, Génesis capítulo 9, verso 4, Génesis 9:4. ¿Me puede alguien decir a quién habla Dios en Génesis? Bueno, ¿lo leemos el 9 entero? Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, y en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. ¿Qué está diciendo Dios? Podéis comer lo que os dé la gana. No hay restricción de ningún animal. A Noé, ¿quién es Noé? Levantad la mano los Noés. ¿No sois Noé, hermanos? ¿Sois Israel vosotros? ¿Sois judíos? Yo soy Noé. Yo soy Noé, soy un gentil del Señor. Alguien que no es judío, pero es del Señor también. Y a los que no son judíos y son del Señor les dice, comed de todo animal os lo doy en vuestras manos. Comed, disfrutad de ellos. ¿Vale? Y ahora dice, y todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado, todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Es fácil, ¿no, hermanos, esto? Noé no era Israel, no existía Moisés, no existía Abraham, no existía Isaac, no existía Jacob. Noé era un gentil como usted y como yo. Ya Noé le prohibió comer sangre. Por eso nosotros no podemos comer sangre. No solo porque lo dice Génesis 9, sino porque lo dice Hechos 20. Y es obvio, hermanos míos, que esto está en toda la palabra del Señor. Hemos respondido Mateo 15, 11. Vamos a Colosenses 2:16, que este es el segundo texto que ponían. Colosenses 2:16. Este texto aún es más hábil y más ávido. Colosenses 2:16.
siguen sin contextualizar, cogiendo un texto, quitándolo de ahí y vamos a decir lo que nos dé la gana. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Esto supongo, interpreto, que están diciendo esto porque nosotros, por ejemplo, entendemos de que el Señor nos hace y nos dice y nos habla acerca de los mandamientos. Luego, si nosotros juzgamos a los demás que no lo hacen, Pablo nos dice que no juzguemos a los que no guardan mandamientos. Cuando hemos leído Gálatas, que Pablo habla a los Gálatas por los mandamientos. ¿Os acordáis del capítulo 5 que habla, estas son las obras de la carne, adulterio, fornicación, etcétera, etcétera? Luego, es alucinante cómo se puede torcer la palabra de esta manera, pero si leemos los versos anteriores, está mucho más fácil. Fijaros, vamos al 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Y atención que dice el 8, recordad, repito, y sigue siendo el tema, esta palabra, recordad, ¿según el qué? Las tradiciones de los hombres. De acuerdo, una pregunta. ¿Éxodo 20 es las tradiciones de los hombres? Vale. Génesis 9:4 es las tradiciones de los hombres. Hechos 15:20 es las tradiciones de los hombres. Está diciendo según las tradiciones de los hombres. Según las tradiciones de los hombres. Conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Es decir, usted no hace falta que guarde las cosas que guardan los hebreos, las tradiciones, no hace falta que se ponga una kipá, no hace falta que se lave las manos 3 veces antes de comer, porque eso son tradiciones de los hombres. Y eso no te eleva y te hace más sabio y te hace mejor delante de Dios. Dice, en él también fuisteis circuncidados, ¿veis? No con circuncisión hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Seguimos, habla de la circuncisión de corazón, no una circuncisión hecha en carne, sino en el corazón. Y a vosotros, estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos. Fijaros, hermanos, el acta de los decretos es la ley, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, es decir, todos aquellos que habíamos roto la ley teníamos un expediente, lo expliqué el otro día, y ese expediente fue clavado en la cruz con un currículum delante. ¿Cuál? El de Cristo, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Podréis volver a enchegar el aire, por favor? Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, el 16, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo. Si os fijáis, es bien fácil, si uno se fija y se centra en el texto, interpretarlo correctamente. Nadie os juzgue en comida o en bebida. Está diciendo Pablo, no pasa nada si te bebes una botella de whisky al día. Lo podríamos interpretar así. Yo me bebo una botella de whisky al día y que nadie me juzgue. Dice Pablo que nadie os juzgue en comida o en bebida. Bueno, yo cuando case a mi hijo compraré 50 botellas de whisky. Nadie me juzgue en comida o en bebida. ¡Qué guapo, eh! Es guapísimo. Es guapísimo esto. Sacar los textos y torcerlos para la alegría del personal es guapísimo. Que nadie os juzgue, por tanto, en comida o en bebida. Y ahora dice, en cuanto a días de fiesta, 1, luna nueva, 2, o días de reposo. 3, el original es Shabbat, ¿vale? Lo guapo de esto es que está diciendo
fiestas anuales, días de fiesta, lunas nuevas, fiestas mensuales, Shabbat, semanales. Nadie os juzgue por eso. Y ahora hay dos vertientes y usted se queda con la que quiere. Que Pablo está diciendo que nadie os juzgue porque no lo hacen. ¿Estáis aquí? Es decir, esta iglesia no lo hace, que nadie os juzgue porque no lo hacéis. Que nadie os juzgue porque no guardáis Purim, porque no guardáis, yo qué sé, Sukkot. Que nadie os juzgue por estas fiestas de Israel. Que nadie os juzgue por eso. Que nadie os juzgue. O la segunda versión, que nadie os juzgue porque lo hacéis. Usted quédese con la que quiera. Que nadie os juzgue porque no lo haces o que nadie te juzgue porque lo haces. Y ahora sigue hablando. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Evidentemente lo del día de reposo está hablando de la manera que los judíos lo celebran. Ahora lo veremos más adelante. No está diciendo Pablo de que pasad de tener un día de reposo. Porque eso, ¿qué es? ¿Qué es? Más alto, ¿qué es? Que lo escuchen. Ahora lo veremos. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no asiéndose de la cabeza, que es Cristo, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Y ahora, escuchad, pues si habéis muerto con Cristo, ¿en cuanto a qué? Los rudimentos del mundo, verso 8, sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo. Verso 20, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a qué? No son mandamientos, son preceptos, tales no manejes, ni gustes, ni aun toques, y ahora el 22 lo aclara todo. Por favor, a los que pongáis estados, poned todo el capítulo. Poned todo el texto, no solamente un verso, porque esto lo aclara todo. En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. ¿Puede decir Pablo que Éxodo 20 es una doctrina de hombre? ¿Puede decir Pablo que el día de reposo es una doctrina de hombre cuando Dios en Génesis 1 lo cumple? ¿Puede decir eso Pablo? Si eso está diciendo Pablo, es un falso profeta. Está diciendo conforme a mandamientos y doctrinas de hombres. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Luego Colosenses 2:16 tampoco aplica a lo que quieren o quisieran aplicar. Y si es que sí, por favor, venid y explicárnoslo, porque no vemos otra cosa. Nos encantaría beber una botella de whisky al día. O no. Que es muy aburrido también. Nos encantaría, eso sí, comer morcilla sí. Por si a mí sí. Nos encantaría, pero no podemos, hermanos, porque lo dice la palabra y hay mandamientos que no se entienden. ¿El por qué? No lo sé. Es que no lo sé. Es que no lo sé, pero es del Señor. ¿Podrías explicar? Porque a mí esto me encanta. O sea, lo que estás desarrollando me encanta. En el versículo 8 dice, y está hablando de preceptos humanos. Sí. Preceptos que Israel seguía como si fueran de Dios y eran preceptos humanos. Amén. Pero dice rudimentos del mundo. Sí. Eso es muy importante, Pablo. ¿Lo explico? Sí. Vale. ¿Por qué dice del mundo? ¿Por qué dice el mundo? Porque, hermanos míos, escúchenme, que esto es brutal. Porque por más santo que sea, si no viene de Dios, es del mundo. Porque por más que los monjes agustinos se flagelen las espaldas y hagan voto de silencio y voto de no sé qué, eso son rudimentos del mundo. No viene de Dios.
Yo sé la respuesta de lo que te voy a preguntar, es que quiero que lo digas. Yo quiero que lo digas para que nos enteremos. Que la Iglesia no sepa esto, ¿no? Que los rudimentos, o sea, si estamos hablando de rudimentos del mundo aquí en Colosenses, está claro que estos rudimentos del mundo, que es cosmos, están en la misma Iglesia. Totalmente. Son religiosos, pero están en la Iglesia. Son cosas religiosas que están en la Iglesia, en este siglo ya estaban, en el primer siglo, pero que no son de Cristo. Que no son de Cristo. Voy a decir una, que ahora me ha venido a la cabeza. Recuerdo cuando nos prohibían ir al cine, pero el pastor cada viernes cogía 5 películas en el videoclub. Es una locura, porque lo que veo en el cine es lo que veo en mi casa, mongol. No hay sustancia, no tiene relación. Es decir, si es malo ir al cine a ver esa película, es malo verlo en tu casa. Eso es un rudimento del mundo. Y eso se veía santo, ¿entendéis? No podemos ir al cine. Evidentemente, no vaya al cine usted a ver una película que no puede ver. Evidentemente, ¿vale? Pero si la ve en casa, pues ¿no será lo mismo lo que usted está visualizando? Y rudimentos del mundo, mil cosas. No, di. Tendríais que enfocarlo y... ¿No se puede enfocar? Vale. Los 90 se estilaba mucho. Se estilaba, hubo como una corriente que hablaba mucho del recato. Pero ¿de qué recato se estaba hablando en la iglesia si la mujer llevaba la falda por los pies y la raja hasta aquí? Sí, señor. O sea, yo creo, no sé, creo que se refiere a este tipo de cosas. Este tipo de cosas, sí, señor. Amén. Pues ya lo ha dicho él. Creo que Colosenses 2:16 ya está contestado. Vayamos a Romanos 14:17. Quedan 2, solamente. No os quiero ser pesado. Romanos 14:17. Y esto es para arrojar luz, no para contender, arrojar luz. Y si alguien tiene más, por favor, que nos lo haga saber. Romanos 14:17. Este no hay sustancia, porque es que este ya... Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen? Es decir, esta iglesia del camino todo habla de comida y de bebida, y la Biblia dice que el reino de Dios no es comida ni bebida. Otra aplicación. Pues si yo, disculpad la expresión, me emborracho, puedo usar este texto. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. ¿Qué pasa? Claro, ¿vale? Pero si leemos todo el capítulo, entenderemos lo que está diciendo y de lo que está hablando Pablo aquí. Vayamos a Romanos 14 arriba. Habla del débil en la fe. Es importante que se hable esto también. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. ¿Alguien me puede explicar quién es el débil en la fe? Ya sé que no vais a hablar. Bueno, lo dice la palabra, ¿vale? Vamos a seguir leyendo. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Había un problema en la iglesia de Roma. Había gente con tal conciencia tan despierta y tan activa, tan alarmada, que incluso al entregar su vida al Señor no podían comer animales. ¿Por qué? Porque veía que eran creación de Dios y eso les afectaba la conciencia. No está hablando de cerdo, vaca, no está hablando de eso, está hablando de animales. Uno cree que se ha de comer de todo. Otros, dice aquí en la iglesia, solo comen legumbres.
No está diciendo, unos comen vaca, unos creen que se puede comer cerdo, otros no, otros comen solamente vaca. No habla de eso, ¿eh? No está hablando de la dieta judía o la dieta gentil, no está hablando de eso. Está hablando de gente afectada por la conversión de tal forma, y aquí hay gente que le sucede. ¿No lo sabéis? En la iglesia hay gente así, que no le gusta comer un animal. ¿Tenemos problemas con esto? Es como si yo ahora a esta gente le dijera, pero por favor, pero si el reino de Dios no es comida ni es bebida, pero Pablo pone aquí la norma. Fíjense, el que come, y está hablando de todo, el que come carne y animales, que no menosprecia al que no come. ¿Qué significa menospreciar? Tenerlo, madre mía, ¿cómo puede ser esto? Aún no he entendido que el Señor nos ha hecho libres de todas estas cosas. Aleluya, ¿vale? Y el que no come, este es el que solo come legumbres, no juzgue al que come. ¿Qué hace el que solo come legumbres? No entiendo cómo se pueden comer una vaca. Es creación de Dios, no lo puedo entender. Esto es lo que pasaba en Roma. A ver si en Gálatas 2:16 es la única referencia que hay de Romanos 14:2. Lee Gálatas 2:16. Por tanto, medio juzguen comida. Es Colosenses 2:16. Vale, perfecto. Iba a traer el micro, no sé qué decía. Repito el 3, ¿estamos aquí? ¿Estáis interesados en esto? Sí. Vale. El que come, repito, no menosprecia al que no come. Es decir, yo como vaca, como cerdo, como de todo. ¿Cómo puede ser este sisquetó que no come nada? Es que no lo entiendo como solo come legumbres, ¿eh? ¿Os imagináis? Sería un milagro, ¿eh? Y el que no come, es decir, al revés. El que come no menosprecia al que no come. ¿Entendéis? Y al revés dice, el que no come, el que solo come legumbres, no juzgue al que come. Es decir, ¿cómo puede ser que la creación de Dios se la coman? Hay gente que le afecta. Pero Pablo dice, ni unos menosprecien a otros, ni los otros juzguen a otros. Este es el tema. Este es el tema. ¿Vale? Porque Dios le ha recibido y ahora dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? No es tu criado, no eres amo de él. ¿Quién es el amo de él? Tanto del que come como el del que no come. Dios. Dios es el amo. Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Y ahora atención, porque esto es brutal. ¿Me dejáis un lapsus? ¿Sí? Este texto lo usan para avalar las fiestas paganas. Es brutal. Esto ya es lo máximo. O sea, no se puede ser más retorcido para poner este texto avalando las fiestas paganas. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Es decir, yo veo que todos los días son iguales, yo no celebro esto, no celebro lo otro, otro sí celebra las cosas. No está hablando de las fiestas paganas, hermanos. Estaría hablando Pablo si nosotros nos fuéramos a la cabalgata del orgullo gay. No pasa nada, uno juzga todos los días igual, otro los celebra. ¿Estaría hablando eso el apóstol Pablo? ¿Estaría hablando el apóstol Pablo? Uno va a la catedral de Barcelona y entra allí y adora al santo, no pasa nada, porque es Santa María no sé qué. No está hablando de eso, está hablando de las fiestas santas. Está hablando de las fiestas de Israel, está hablando de Purim, está hablando de Sukkot, está hablando de las fiestas judías. Y dice, otros no lo hacen, no pasa nada. Unos las celebran, gloria a Dios por ellos, otros no las celebran, gloria a Dios por ellos. ¿Entendéis? ¿Lo pilláis? ¿Está claro esto? Pero no es aplicable a una fiesta pagana. Por favor, hay que ser retorcido y malo para aplicar este texto ahí. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Es decir, yo es que quiero hacer Sukkot, quiero celebrar Sukkot. ¿Para el Señor lo haces? Aunque no te es una obligación.
El que no hace caso del día, para el Señor lo hace. El Señor me ha librado de todo esto, yo soy gentil, no tengo que hacerlo. Para el Señor lo hace. ¿Lo entendéis? El que come, para el Señor come. Yo me como una vaca, para tu Dios te la comes, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come. Yo no puedo comer esto, porque el Señor, para tu Dios estás de pie. Pero no es pecado no comer y no es pecado comer. Si hubiera mandamiento en comer, no hablaría así Pablo. Pero no hay mandamiento, por eso es afección de conciencia. Porque ninguno de nosotros vive ya para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Esto vuelve al verso 2 del 14, vuelve al principio. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros, si llegamos al texto que ponen, cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Importante. Yo es que no puedo. Pues entonces, dice el apóstol Pablo, lo que no procede de la ley es pecado. Perdón, lo que no procede de la fe es pecado. Si tú crees que una cosa es pecado, no lo hagas. No lo hagas. Está hablando de los débiles en la fe, evidentemente. Y ahora atención, ¿dónde pone la balanza Pablo? Fijaros que es importante esto. Esto es muy importante, sumamente importante. ¿Dónde ministra Pablo? ¿Qué ministra? Al final, ¿qué dice? ¿Dónde está la ministración de Pablo? ¿Dónde pone la fuerza? Fijaros el 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andáis conforme al amor. No hagáis que por la comida tuya se pierda quien porque en Cristo murió. ¿A dónde pone la fuerza? La fuerza la pone el amor, pero la fuerza la pone en el débil. Es decir, tú que eres fuerte, tienes que dejar de comer por el débil. Y no al revés. Tú que eres débil, cómete una vaca. ¿No está diciendo eso? Está diciendo, si tu hermano, y este texto se coge con Corintios, lo leeremos luego, si tu hermano le es ocasión de caer de que tú comas carne, dice, no comeré carne jamás. La fuerza de la administración está en abstenerse de, no en hacerlo. ¿Lo entendéis? Es decir, yo qué sé, si hay alguien, lo vamos a poner así de sencillo, si hay alguien que es habituado al alcohol, le hace daño una copa de vino en una mesa, cuando venga a mi casa no voy a poner vino. ¿Es pecado? No, pero por amor a mi hermano no puedo beber vino. No voy a beber vino. ¿Lo entendéis? Amén. Amén. Ahora vamos al que llega, No sea pues vituperado, ya no andáis conforme al amor, no hagas que por la comida tuya, fijaros, se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien. Y ahora el 17, porque el reino de Dios no es comida ni es bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve, se esclaviza a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. O sea, en realidad, si nosotros somos un pueblo, una gente, una iglesia que es débil en la fe, que prefiere abstenerse de cosas, la administración de la Escritura está en que los fuertes nos tendrían que comprender, no señalar. Tendrían que decir qué tontos son, no se comen una vaca. Bueno, pues no comemos vacas por ellos. Pero no nos tendrían que abrir la boca y poner bistecs a la fuerza. Esto es lo que habla Pablo. Si son débiles y no quieren, pues dejarlos estar, que coman legumbres.
No comas delante de él, no lo hagas delante de él. Pero hoy es al revés. Hoy la fuerza está en el fuerte. O se tiene que comer porque no... No. Pablo está poniendo esta ministración como una ministración bíblica de parte del Señor. ¿Lo entendéis? ¿Quién no ha entendido esto? Luego, el texto tampoco aplica. Por desgracia no hemos visto luz, sino no aplica para nada a lo que intentan decir. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esto? ¿Me dejáis 10 minutos más y tocamos el último? Primera de Corintios 10:25. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Repito, de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Esto supongo que nos quiere acusar a la manera de se puede comer de todo, esta gente está diciendo cosas que no son, judaizan, etcétera, etcétera. Pero si leemos todo el texto, entenderemos de lo que habla. Vayamos al 23. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el de otro. Se acoge y se da la mano de Romanos 14, lo que acabamos de leer. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Y si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. ¿De qué está hablando aquí? Evidentemente, está hablando también de lo que dice Primera de Corintios 8 en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. Está hablando de todo lo que hay en la carnicería, comed sin preguntar. ¿Por qué dice sin preguntar? Porque es clave esto. Es la palabra clave. ¿Por qué no dice de todo lo que hay en la carnicería, comed? ¿Por qué dice esto? ¿Por qué no dice de todo lo que hay en la carnicería, comed? Sino dice de todo lo que hay en la carnicería sin preguntar, comed. Porque si preguntas y lo sabes, no puedes comer. Es tan sencillo como esto. Tan simple que leer la Biblia. Solo hace falta leer sin interpretar. Vale, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Y ahora dice, si algún incrédulo os invita, y me encanta esto porque si pudiéramos ahondar aquí, sería precioso. ¿Por qué? Porque era raro que algún incrédulo los invitara. Otra oportunidad, no lo habéis pillado. Era muy raro que un incrédulo invitara a un cristiano. Pero hoy, lo dejo ahí. Si algún incrédulo os invita, repito, era muy raro que un incrédulo invitara a un cristiano, y Pablo da por hecho que si te invita un cristiano, no va a poner carne sacrificada a los ídolos. ¿Sí, no, Richard? Vale, lo voy a repetir. Si algún incrédulo, Pablo da la posibilidad de que en la mesa haya carne sacrificada a los ídolos puesta por un incrédulo, porque da por hecho que un cristiano no la va a poner. A menos que sea el caso de 1 de Corintios 8, que os explico lo que significa, que había en las carnicerías la carne que se había sacrificado a los ídolos el día antes. Y esa carne era carne súper barata. Y había cristianos tan pobres que nunca podían comer carne. Y Pablo da esa licencia de que sin preguntar comprad porque tenéis que alimentaros. ¿Se entiende, hermanos? Es decir, era una licencia porque la pobreza estaba implantada en Corinto y algunos hermanos solo podían comer carne si era carne que provenía de ese templo. ¿Y por qué está dando esa licencia Pablo? Y si queréis, mañana o otro día leemos 1 de Corintios 8, porque los que estaban habituados a los ídolos creían, escuchad,
que dentro de la carne estaba el demonio. Lo voy a explicar. En el templo de Baal, el templo de Diana, en el templo de todos los ídolos que habían, los sacerdotes implicaban que cuando sacrificaran esa vaca, el espíritu del demonio entraba en esa carne, por eso la vendían y es como una posesión de aquel dios. Y eso es lo que rebate Pablo en 1 de Corintios 8, está diciendo, un ídolo nada es en el mundo, solo hay un Dios. Es decir, en esa carne no hay un demonio, es carne. Comed si no podéis comer otra cosa. Y ahora dice otra vez, y ahora es brutal, repito, si algún incrédulo os invita, porque da por hecho que un cristiano no pone carne sacrificada a los ídolos. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, porque Pablo entiende de que si un incrédulo te invita, lo normal es que no quieras ir. Lo voy a repetir. Si un incrédulo os invita y que es mi familia, bueno, si quieres ir. Pero es incrédulo, sí. Bueno, si quieres ir. Vale. De todo lo que se os ponga delante, comed, coma, pero no termina ahí, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Es decir, no vayas a casa del incrédulo porque vas a testificar, supongo. Supongo que tu presencia en esa casa será para hablar de Cristo. Y cuando vayas a hablar de Cristo, no preguntes por la carne. Come y calla. Menja y calla. Verso 28, y ya lo aclaramos, ¿vale? Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, ¿qué dice? Aun en casa del incrédulo. Oféndelo, da igual, levántate de esa mesa. Jolines, hermanos, está claro, ¿no? Porque es que no podemos manjar shawarmas, no podemos. Si es sacrificado a los ídolos, lo siento, no lo digo yo. No os enfadéis conmigo. Me encantan los shawarmas. Quisiera ir a los libaneses a comer, pero está escrito, fijaros, mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, el Señor. Y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Y ante este debate, voy a tocar un texto, ya es mucho rato aquí, llevamos una hora, ¿vale? Ante este debate hay que citar algo que creo que es definitivo. ¿Podemos los cristianos comer cosas sacrificadas a los ídolos? Todo lo que entra en la... Repetimos el texto, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, pastor, lo dice la Biblia. No está hablando de eso. Está hablando de lavarse las manos, está hablando de las tradiciones de los hombres, el comer sacrificado a los ídolos es un mandamiento, no está hablando de eso. Ya, pero si damos gracias al Señor por esos alimentos, todos son hechos limpios. No está hablando de eso, no está hablando de eso. ¿Qué texto termina con tal doctrina torcida? Vayamos al capítulo 2, verso 20 de Apocalipsis. Amén. ¿Qué dice ese texto? Dice, bueno, vamos a decir una cosa, os voy a hacer preguntas, ¿vale? Os hago preguntas. ¿Quién habla estas palabras, iglesia? ¿Quién? Cristo habla estas palabras. ¿Está en el Antiguo o en el Nuevo Testamento? La instrucción, ¿para quién es? ¿Estáis seguros? Dice el verso 18, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, ¿quién? El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Cristo dice
esto, verso 20, tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Cristo habla, no habla Pablo, no habla Juan, no, habla Cristo. Cristo habla ¿a quién? A la iglesia, a una iglesia, hermanos de Asia como nosotros, que tiene una cosa contra ella, que hay una mujer que se llama profetisa, que enseña a sus siervos, a sus hijos, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y eso Cristo lo tiene en contra de esa iglesia. Creo que más claro es imposible, pero Jezabel sigue reinando por desgracia y sigue enseñando a los hijos de Dios a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y si comer cosas sacrificadas a los ídolos, Pablo da una licencia en cuanto a la pobreza, ¿qué no serán sus fiestas, hermanos? Sus adoraciones y sus días señalados. No quiero ni pensar cómo debe estar el Señor de airado por todo esto. ¿Habéis entendido? Tampoco 1 Corintios 10:25 aplica. Repito, no encuentro las palabras. Con humildad, con sencillez. Esto es lo que creemos, y si hay alguien que sepa más, y que seguro que habrá gente que sepa más, y que tenga una otra visión, aquí está el púlpito para que nos lo explique, Pero Biblia, por favor, no interpretaciones, no, Biblia, contextualizada, Biblia, verso tras verso, texto tras texto, Biblia.